Bien, un proceso básico dentro de todo nuestro aparato mental es la atención. La atención es un proceso que filtra, que selecciona información, que deja pasar solamente hacia la conciencia, hacia centros superiores del encéfalo, información relevante. Solamente lo que es relevante puede llegar al cerebro y hacerse consciente. Lo que no es relevante, lo que no es importante para ti, lo que no te interesa, lo que no te motiva, ese estímulo, esa información no ingresa. Esa información se pierde. ¿Ok? Este proceso que permite filtrar, seleccionar, dejar pasar y no dejar pasar información hacia los centros superiores del encéfalo es la atención. Atención también llamada proceso atencional. ¿En qué consiste, profesor, este proceso? Es un proceso que consiste en fijar, en dirigir mi conciencia, mi actividad consciente en un objeto y dejar de lado, prescindir a todo lo demás. Cuando yo enfoco mi conciencia en un objeto, estoy atendiendo. Y todo aquello a la cual yo no capto, queda desapercibido, pasa de largo, ¿ok? Eso es justamente la atención. Es un proceso mediante el cual yo fijo mi conciencia en un objeto y dejo de lado, descarto todo lo demás. A eso se llama proceso atencional o atención. Señora, su hijo no atiende, es muy distraído. Bueno, de repente no atiende a ella, pero sí atiende a su compañero, atiende al celular, atiende a su mochila, o atiende la golosina, o de repente la lonchera de su amigo, pero no atiende el foco que tiene que atender, que en este caso es el profesor. No es que no tenga atención, su atención está dirigida a otro objeto. ¿Me dejó entender? Entonces, hay tres elementos dentro del proceso atencional. Uno es el foco, lo que se capta, lo que se es consciente, lo que se atiende, lo que se conoce, ese es el foco. ¿Ok? Lo que acompaña el foco, lo que está a los lados, es el margen. Por ejemplo, yo atiendo la pizarra. La pizarra vendría a ser el foco. Y lo que está atrás y acompaña al foco es el margen. Y lo que está más allá del margen es el umbral. Por ejemplo, yo atiendo lo que el profesor va diciendo. Entonces, la voz del profesor, la explicación del profesor es el foco de mi atención. Lo que está atrás de repente de la voz del profesor, de repente el ruido de la radio que tengo prendida, o la vibración del celular, o la conversación de mis papás que están a mi costado, eso es el margen. Y lo que está más allá, en la calle, por ejemplo, el ruido de la calle, del parque, lo que está más allá, eso es el umbral. Entonces, hay tres elementos dentro de la atención: el foco, el margen y el umbral. La base biológica de la atención está localizada en el tronco cerebral, aquí, en el tronco encefálico. Hay una estructura llamada formación reticular. No sé si ustedes lo recuerdan dentro de factores biológicos, la formación reticular, entre ellos el SARA, el sistema activador reticular ascendente, el SARA. El SARA se encarga de la activación cortical, de la atención, de la concentración, del sueño y de la vigilia. ¿Ok? Entonces, la atención tiene que ver con estructuras a nivel del tronco cerebral, pero eso sería la actividad atencional, pero el contenido de mi atención está en la corteza cerebral. O sea que hay dos fundamentos, dos bases biológicas: uno es el tronco cerebral, entre ellos el SARA, y otro es la corteza cerebral. ¿Ok? Entonces, la atención es un proceso que nos permite captar, dirigir la conciencia a un objeto para poder luego conocerlo, para poder percibirlo, para poder captarlo. ¿Ok? Entonces, vemos que hay dos factores dentro de la atención. Hay factores externos y hay factores internos. Los factores externos que están fuera de mí, fuera del sujeto que atiende, en el ambiente. Por ejemplo, el tamaño de los objetos. Se atiende mejor lo grande más que lo pequeño. Los objetos grandes llaman mucho más la atención que los objetos pequeños. Y la publicidad, la psicología publicitaria, sabe mucho de eso. Por eso que los comerciales de televisión o las propagandas te muestran objetos grandes en las calles y encima que están en movimiento, porque las cosas que se mueven llaman mucho más la atención que las cosas estáticas. ¿Se acuerdan? Las cosas en movimiento y grandes llaman mucho más la atención que las cosas pequeñas y estáticas. Un factor externo es el tamaño y otro factor externo es el movimiento. Y también las cosas fuertes
estridentes, a harto volumen, colores fuertes, impactantes, fosforescentes, llaman mucho más la atención que colores bajos o ruido a bajos decibeles o colores pasteles. Y la publicidad sabe eso, por eso es que la publicidad, los comerciales, el marketing, todos los carteles que te ponen en la calle, los rótulos de publicidad, son objetos grandes, iluminados, llamativos y que se mueven para captar más rápido tu atención. Está estudiado, ¿se dan cuenta? Un factor externo, el tamaño. Lo grande llama mucho más la atención que lo pequeño. Las cosas en movimiento capturan más tu atención que las cosas quietas, estáticas. Las cosas fuertes, intensas, llaman mucho más la atención que las cosas tranquilas, ¿ok? Y también la novedad, lo nuevo, llama mucho más la atención que las cosas viejas, que lo ya conocido. Por ejemplo, algo novedoso, algo inusual, llama mucho más atención que algo ya repetitivo, algo ya conocido. Y también en algunos casos la repetición puede funcionar para llamar tu atención o también la repetición puede anularlo. Es como, por ejemplo, tu papá tanto te repite las órdenes que tú al final terminas obedeciéndolo. Pero también sucede cuando alguien te repite tanto que ya te cansas y ya no lo prestas atención, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, esto de aquí son factores externos de la atención. El tamaño, el movimiento, la intensidad, la novedad y la repetición. Y el único factor interno en el cual tú te muestras, te llevas a atenderlo, es el interés. Si algo te interesa, lo atiendes. Y si no te interesa, no te motiva, no lo atiendes. El factor interno, el único factor interno que te lleva a atender algo es el interés. ¿Ok? Y profe, ¿cuáles son los tipos de atención? Bueno, si de todo lo que hay a mi alrededor, de todo lo que hay, yo elijo solamente un objeto y todo lo demás pasa desapercibido, eso se llama atención selectiva. De todos los ruidos, de repente del colegio, del patio, por aquí, etcétera, yo atiendo al profesor. Todo lo demás pasa desapercibido y solamente capto un estímulo. Eso se llama atención selectiva. Y un ejemplo típico es el efecto de la fiesta del cóctel. Estás en una fiesta, ruidos por todos lados, etcétera. Alguien menciona tu nombre y puedes filtrar dentro de todo ese ruido a tu nombre y volteas. Identificas al que te llamó por tu nombre. ¿Se dan cuenta? Atención selectiva. Recuerda la fiesta del cóctel. De todos los ruidos, puedes identificar tu nombre en tanto bullicio, en tanta algarabía que hay a tu alrededor. De todos los estímulos, yo elijo esto. Atención selectiva. Atención dividida. Es la famosa mamá pulpo, ¿no? Que atiende varias cosas a la vez. La secretaria, que por teléfono, que manda un mensaje, que habla con el jefe, que toma nota. Es decir, puede atender varios focos al mismo tiempo. ¿Ok? Cuando los focos se distribuyen a varios objetos, atención dividida. Pero cuando solamente me fijo en un objeto y todo lo demás pasa desapercibido, atención selectiva. Selectiva, un solo objeto, dividida, varios objetos, varios focos al mismo tiempo. Y continua. Se ve mucho cuando ves una película que te interesa. 2 horas concentrada en la película y nada te distrae. Atención continua. 2 horas estudiando y nada te distrae. Atención continua. O sostenida. Continua, sostenida. ¿Ok? Miren, la atención es muy frágil, ¿eh? La atención de los niños es recontra frágil. Un niño atiende 1 minuto por año. Si tiene 6 años máximo va a atender 6 minutos, luego se va a cansar. Y de ahí que resulte una tortura que el papá siente a su hijo de 6 años en el escritorio 2 horas hasta que haga la tarea y no se levante ahí. Es una tortura. El niño se cansa a los 6 minutos si tiene 6 años. Si tú que eres adolescente y tienes la atención de un adulto, después de 2 horas ya te vas cansado, te cansas. ¿Por qué creen ustedes que en los colegios, institutos, academias, universidades, después de 2 horas de clase, tienen 10 hasta 15 minutos de descanso? Porque se sabe que el cerebro se cansa y puede soportar máximo atendiendo 2 horas. De ahí hay que darle oxígeno, hay que descansarlo para que nuevamente regresar, obviamente, al trabajo, ¿no? Bien. Atención continua o sostenida. Vamos a poner acá, continua o sostenida. Es la atención que dura bastante tiempo. La atención voluntaria es cuando el sujeto se esfuerza, hace un esfuerzo consciente, intencional, deliberado por tratar de atender dicho objeto, dicho estímulo, dicha información, por ejemplo, cuando estudias o cuando atiendes al profesor. Es una atención voluntaria con esfuerzo, pero cuando la atención ocurre de forma natural, sin esfuerzo, se llama atención involuntaria, ocurre sin esfuerzo. Esta atención involuntaria, muchachos, puede ser, por ejemplo,
espontánea. ¿Y cuándo es espontánea? Cuando el objeto atendido te interesa. Cuando el objeto atendido guarda relación con tus gustos, intereses, necesidades. Caminas por la calle y ves una casaca, una blusa, una cartera que te gusta y te detienes a contemplarlo. Atención involuntaria de tipo espontánea. ¿No? Caminas por la calle, es un carro último modelo, un rojo así recontra, estridente, llamativo, convertible, y volteas a verlo. Y lo volteas a ver, a atenderlo porque te interesa, te gusta. Atención espontánea. Mejor entender, en la atención espontánea, el objeto atendido te gusta, te interesa, guarda relación con tus gustos, intereses, necesidades, preferencias, y por eso lo atiendes. La atención refleja es la atención intensa, fuerte, quieras o no, lo vas a atender. ¿Por qué? Porque el estímulo es tan fuerte que te va a llevar a atenderlo. Caminas por la calle, ¡boom! Revienta la llanta de un carro, un cuetón, una mamarrata, ¡pum! Y volteas automáticamente a atender ese estímulo. ¿Y por qué lo atiendes? Porque es tan fuerte el estímulo que quieras o no, lo vas a atender. Atención refleja. ¿Ok? Y la atención habitual tiene que ver con tus hábitos, con tus costumbres, con la actividad práctica que tú realizas. Por ejemplo, ¿quién atiende mejor la fachada de las casas? ¿Tú o el pintor? El pintor, pues obviamente, ¿no? Porque está pendiente de las fachadas, tú ni cuenta te das. ¿Quién atiende más rápido los zapatos sin lustrar? ¿Tú o el canillita? ¿Tú o el lustrazapatos? El lustrazapatos. ¿Por qué? Porque es la actividad a la cual está dedicado. Es por justamente el trabajo que realiza. Se llama atención habitual. ¿Y quién atiende más rápidamente la cara de un sospechoso? ¿Tú o el policía? El policía, porque está habituado, acostumbrado justamente a ver ese tipo de cosas, ¿no? Esto es justamente la atención. La atención tiene que ver con la memoria. Si tú no atiendes, no hay memoria. Y la memoria tiene que ver con el aprendizaje, porque tú no puedes aprender algo que no recuerdas. Recuerda que todos los procesos psicológicos están en constante comunicación, están interactuando. No es que un proceso no tenga nada que ver con el otro, sino que por fines educativos, fines didácticos se separan, pero todos los procesos están integrados y uno depende del otro. Entonces, para yo poder procesar, percibir, tengo que atender, y para poder memorizar, tengo que atender, y para poder, obviamente, aprender, tengo que memorizar. Entonces hemos visto el problema de la atención, que es un proceso muy importante, porque ahora con mucha tecnología, muchos celulares, mucha sobreestimulación, el proceso atencional se está viendo afectado. Este niño que para con el celular todo el día, su atención se hace muy volátil, no puede concentrar la información porque los mensajes son tan fuertes, tan en el celular, que la persona está muy hiperactiva. Por eso que la mayoría de niños en la actualidad está sufriendo mucho de trastornos de déficit de atención, incluso ahora con hiperactividad. ¿Ok? Hay que tratar de manejar mucho la atención. Y para eso es importante esos ejercicios, por ejemplo, de buscar diferencias, semejanzas en los objetos, o agarrar un periódico y encerrar toda la letra A o la letra C, enfocando tu atención. ¿Ok? Bien chicos, esto ha sido el proceso de la atención. Nos vemos más adelante con las preguntas.